me hizo un gran honor, pero lo maravilloso fue que verdaderamente soy offline de él y es ese gran regalo de las personitas que llegan sin nosotros conocerlas. Él está en Monterrey y yo hoy tengo el privilegio de trabajar con él. Desde que llegó, ha sumado al equipo. Sé que hay mucho que trabajar y bueno, empezamos hoy se estrena dando la primera de muchísimas conferencias. Les dejo con él. Bienvenido, Ever, a tu equipo y bienvenidos a todos. Gracias, gracias, Mari Carmen. En primer lugar, quiero agradecerte de verdad el que me des esta oportunidad de poder compartir con el equipo, el poder compartir con algunos invitados que tengo. Segundo, quiero también darle gracias al equipo por toda esta gran apertura y esta forma tan profesional de permitirme colaborar. Y en último lugar, ya para entrar en materia, de verdad quiero ofrecer esta charla por un gran amigo que hoy se debate entre la vida y la muerte. Va por Toñito, va por él. Bueno, gracias por permitirme compartir. Quiero platicar sobre quién se ha robado mi época, porque en mi punto de vista estamos ante un cambio total de época, un cambio total de la era. Y déjenme explicarles de qué estamos hablando. Lo primero que quiero decirles es que yo soy un fiel creyente de la filosofía de ganar dando, de la filosofía en la cual primero vamos a dar y después, de una manera muy interesante, vamos a recibir a cambio. Como le quieran llamar, en mi punto de vista, Dios devolverá al 100 por 1 para ti, como tú lo quieras llamar, el universo, el destino, etcétera. Pero lo más interesante es que la gente que es exitosa, lo primero que piensa es cómo puedo ayudarte, qué puedo hacer por ti, de qué manera te puedo apoyar. Y no se pregunta, ¿y yo qué voy a ganar por ayudarte? Con lo cual, este material que ustedes van a ver a continuación, esta presentación ejecutiva ya es de ustedes. Ya sea que se la pidan a Mari Carmen, al equipo de Usana Doers, o bien ya sea que me lo pidan por correo electrónico, por WhatsApp o vía Facebook. De tal manera que este material ya es de ustedes para que si a alguno les sirve, venga hacia adelante. Muy bien. Quiero entrar en materia. Y lo que quiero platicar primero es que a mi punto de vista se nos viene una tormenta perfecta, ¿no? Como aquella película de George Clooney, todo aquello que pensamos que era imposible que se juntara al mismo tiempo, se juntó. Y que hoy en esa tormenta estamos justo en el punto intermedio, estamos justo en el ojo del huracán, que la tormenta no ha pasado, que la tormenta apenas estamos justo en medio y que si de repente hay cierta calma es porque estamos en medio y todavía nos falta el otro trecho por superar. Pero ¿de qué me estoy refiriendo? Te voy a poner ahorita solo 3 factores de lo que yo considero que fue la tormenta perfecta, los elementos que se conjugaron para hacer que esto se volviera tan grande como hasta ahorita lo hemos visto. El número 1, la pandemia. Una pandemia que paralizó todo, pero te quiero dar la dimensión de todo. Todo significó que ya no hay celebraciones, que ya no hay misas, que ya no hay celebraciones, servicios religiosos. Todo significa que ya no hay partidos de fútbol o que no hubo partidos de fútbol o que no hay partido de fútbol con gente que apenas lo intentamos en Guadalajara. Todo significa que se paralizaron ejércitos, que se paralizó economía, que se paralizó el mundo entero. Por primera vez nos pusimos de rodillas frente a un microbio, frente a un virus. Y esto ha sido un año totalmente atípico. Algunos dicen, vaya, nos tocó vivirlo. Bueno, vamos a ver qué tanto es eso de bueno o de negativo. En el caso de México y en el caso de la economía a nivel global, estamos hablando de un nuevo tratado de libre comercio. En el antiguo tratado de libre comercio, México ganó. México ganaba mucho, tenía un superávit. Jimena, que es una economista en construcción, una grandiosa economista, lo puede explicar mejor que yo, pero estábamos en un momento en el cual México le iba muy bien con el tratado de libre comercio anterior. Ahora, con el nuevo tratado, se paralizaron muchas cosas. Se paralizaron muchas exportaciones y eso también impactó a la economía de México. Pero otra de las cosas que impactó
fue la recesión. La recesión era una recesión que originalmente estaba aquí como en México, como que venía mal del gobierno anterior, que como que entró el nuevo gobierno, pero como que llegó el COVID y como dice uno de mis mejores amigos y máster en economía, Pérez Lezama, llegó el COVID y nos dio una patada en la cola y nos tiró hacia el precipicio. Pero además, cuando llega el COVID, llega para que esto se vuelva mundial y la recesión se vuelve a nivel mundial. Eso de paralizar al mundo paraliza la economía. Y la suma tan solo de estas tres cosas generó una tormenta perfecta de la cual, insisto, no hemos salido. Lo único es que estamos justo a la mitad de la misma. Por eso, lo que te estoy queriendo platicar esta noche, lo que te vengo a compartir, lo que te quiero expresar, es que estamos ante un cambio de época. La primera vez que yo escuché este concepto, se lo escuché al doctor Jorge Traslojeros. El doctor Jorge Traslojeros es un profesor, catedrático, investigador, católico, confeso, de la Universidad Autónoma Nacional, de la Universidad de la UNAM. Y él, yo se lo escuché el año pasado, antes del COVID, en agosto del año pasado, aquí en un evento en Santiago, Nuevo León, fue que pude ver y escuchar al doctor sobre este tema. Y lo que el doctor decía con mucha claridad desde entonces es, no estamos en una época de pequeños cambios. No es que tengamos que adaptarnos a una serie de pequeños cambios que están sucediendo. No. Fue muy concreto en decir que el mundo en el cual tú y yo crecimos, sobre todo los que somos un poquito más veteranos, 30 años, 40, 50 o superiores, el mundo en el cual crecimos dejó de existir, ya no está, ya no aparece, ya es el fin de una era. Para que me lo entiendas todavía con más claridad, déjame ponerlo con algunos dibujitos sin que esto sea una clase de historia. Lo interesante es, hace 2 millones de años aparecimos, fue la aparición de los primeros seres humanos, algunos lograron evolucionar, otros no lo logramos, ¿verdad? Pero aquellos que evolucionaron entendiendo cómo manejar a las piedras, entendiendo cómo manejar la agricultura, empezando a escribir, terminaron esa época que le llamamos hoy la prehistoria, hace 3000 años antes de Cristo, con la invención de la escritura. Y entonces evolucionamos hacia lo que se llama la Edad Antigua, con nuestros primeros grandes monumentos, pero sobre todo con un evento que partió la historia humana en antes y después, en un nacimiento que sucede, y dijimos, antes de él y después de él. Pero aún así, esa edad antigua continuó hasta el momento en que cayó el Imperio Romano. Insisto, no es mi idea hacer de esto una clase de historia. Lo interesante es que cada una de estas eras, cada una de estas épocas, la prehistórica, la antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, se han durado cada vez menos. Y la edad en la cual nosotros estábamos muy tranquilos, muy cómodos, sintiéndonos a gusto, ¿verdad? Que era la edad contemporánea, en la cual vinieron sucediendo las tres revoluciones industriales anteriores, la del vapor, la de la producción en masa, la revolución industrial sobre la primera tecnología, la de vapor que permitió que en la Guerra Civil Americana matáramos al primer millón de seres humanos como soldados, la segunda revolución industrial que fue con Henry Ford y el tema de la producción en masa, y entonces pudimos matar alrededor de 30, 40 millones de seres humanos, incluyendo civiles en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y pudimos con la tercera revolución industrial y los primeros circuitos electrónicos y las primeras computadoras poner al hombre en la luna para entonces llegar al Internet. Todo esto que te estoy diciendo creo que ya terminó. Creo que la edad contemporánea terminó en este año y que ahora estamos ante una nueva época que le podemos llamar la edad digital o la era del conocimiento. Y de esto te quiero hablar, porque entonces significa que ya cambió y que si tú y yo no abrazamos el cambio, sufrimos el grave riesgo de extinguirnos. Y se han extinguido. Ahorita lo vamos a platicar, pero se han extinguido negocios, se han extinguido vidas, se han extinguido familias. ¿Por qué? Porque no se han podido adaptar a este cambio. Y yo de eso te quiero hablar. Te quiero hablar
particularmente desde un punto de vista, para quienes tengo el gusto de que ya me siguen, de que ya me han escuchado en ocasiones anteriores. Saludo a mi gran amigo Roel Garza, gracias Roel, Charlie Figueiras, gracias por acompañarme. A los que ya me han escuchado en ocasiones anteriores, saben que siempre platico, hago estas conferencias a partir de los libros. Los libros para mí es la manera más económica, pero más poderosa de adquirir conocimiento. Y el secreto no es leer un libro, sino aplicar algo de ese libro en tu vida. ¿Cuáles son los dos libros en los que fundamento esta conferencia que hoy les vengo a platicar? El primero, ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Llegó a mi vida en el año 2000 cuando estaba estudiando la maestría y llegó por parte de un profesor que nos daba materias sobre adaptarse, sobre adoptar tecnologías, tecnologías de la información. Ya te estoy hablando de hace 20 años. Y el segundo libro sobre el cual baso esta charla es El monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari es un libro que llegó curiosamente 10 años después, en el año 2010, recomendado por una de las personas que más admiro, Miguel Kurkov, fue uno de mis primeros directores. De este libro solo voy a tomar una parte, solamente voy a tomar un solo párrafo del cual me parece que es muy poderoso el mensaje que ahora nos trae. Bien, ¿de qué te estoy hablando y de qué quiero comentar contigo? Te quiero comentar sobre el tema de darnos 7 acciones concretas para afrontar este cambio de época. Número 1, hay que aceptar que el cambio ya sucedió, que el cambio ya es un hecho. ¿No me crees? Déjame te pongo algunos ejemplos. La escuela cambió, los niños no están yendo a la escuela, los adolescentes no están yendo a la escuela, los jóvenes no están yendo a la escuela, los maestros están estresados, los papás están estresados, el trabajo ya cambió, el trabajo ya no necesitamos ver a una persona, oler, tocar, tener, y disculpen la expresión, horas nalga para poder pagarle a unas personas. Mandamos a la gente con mucho miedo al home office. Si lo mando al home office, ¿será productivo? ¿Y qué creen? La gente sí aprendió a ser productiva, pero también la gente aprendió que la silla de su sala no le ayuda a hacer su trabajo y que entonces de lo que más extrañan de su oficina son las sillas en las cuales se sentaban, las sillas ejecutivas, que sí ergonómicamente están diseñadas para 8 horas. Cambió la moda. Pregúntenle a todas esas personas que se dedican al tema de la belleza, al tema del cuidado, en el sentido de que la gente ya no está usando joyas porque está en su casa, la gente no se está maquillando. Yo no me maquillo, pero las mujeres, algunos ni siquiera terminan peinándose. Hay otros como los peluqueros que están desesperados, la gente no está yendo a cortarse el cabello. Cambiaron las celebraciones religiosas, los eventos deportivos, los eventos artísticos. Es tan complicado, incluso para mí hoy dar esta conferencia, digo, me he ido adaptando, pero es tan complicado porque cuando un artista, yo no lo soy, yo solo soy un triste conferencista, cuando un artista está cantando, está tocando, el tener el eco no sucede. Cambiaron las reuniones. No podemos tener reuniones de más de 20 personas. Hoy en Monterrey, hoy en Nuevo León, hace 2 horas volvieron a suspender las iglesias, volvieron a suspender los templos. No vamos a tener iglesias y templos ni sábado ni domingo. Para aquellos que entienden que en México es más guadalupano que católico, no va a haber, al menos en Nuevo León, no va a haber peregrinaciones. En México, en Ciudad de México lo están considerando por el tremendo problema. Cambiaron las prioridades. Primero pensamos que era el Wi-Fi y nos hemos vuelto locos por el Wi-Fi y que no nos falle el Wi-Fi y ahora tenemos contratados 2 compañías para tener una de respaldo, para distribuir el Wi-Fi en la familia. Después nos dimos cuenta que lo importante era el papel de baño y corrimos a comprar mucho papel de baño y cuando ya teníamos mucho papel de baño, ¿qué creen? Que no vendían cerveza. Y entonces hemos estado cambiando estas prioridades, hemos estado cambió por completo el consumo de nuestra gasolina, ahora los tanques duran mucho, ahora el gobierno tiene un problema porque no recaba impuestos a través de la gasolina, cambiaron las expos, las conferencias, los grandes eventos masivos, cambió la manera de saludarnos. Ya no nos abrazamos, no nos tomamos de la mano, vaya, es un sacrilegio pensar que pudieras darle un beso de mejilla a una amiga, a una conocida.
cambió la convivencia familiar para muchos, pero sobre todo para muchas, cambió para mal, cambió para un tema de violencia familiar, cambió la forma de comprar. Ahora todos aprendimos a comprar en Amazon y ahora todos aprendimos a comprar en Corner Shop y todas estas plataformas que nos traen hasta la puerta de la casa. Pregúntale a las empresas de logística, ellas les está yendo muy bien, pero al mercadito de la esquina, al supermercado grande, han tenido que adaptarse. Cambió. Y si tú no aceptas que el cambio ya es un hecho, entonces, como te decía yo, estamos destinados a extinguirnos. Primera acción, concreto, primera acción que te quiero proponer, el cambio ya es un hecho. Acepta que el mundo cambió. No esperes una vacuna mágica que nos regrese al mundo de febrero del 2020, de enero del 2020. No, vamos a salir a una nueva realidad, a una realidad distinta. Acepta que el cambio ya sucedió. Número 2, acción número 2. Prevé el cambio. Regreso unas diapositivas atrás para decirte que en mi punto de vista la tormenta perfecta no ha pasado, solo estamos en medio, un poquito más hacia una de las orillas, pero estamos todavía en el ojo del huracán, que no está nada escrito, que todavía no sabemos cómo va a ser este mundo, cómo va a ser el regreso a la escuela, cómo va a ser el regreso a la convivencia completa, cómo van a ser los conciertos, cómo van a ser los partidos de fútbol, etcétera. Todavía va a haber muchos cambios, porque es un cambio de época, y ese cambio de época trae consigo que tengamos que adaptarnos a muchas cosas que están cambiando y que el agua todavía está turbia, no hay nada asentado. Y entonces tú tienes que prever el cambio, tienes que ver hacia adelante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la ceguera que es producida por algo que se llama miedo. El miedo en sí mismo no es malo. El miedo nos mantiene con vida, nos permite sobrevivir, es parte de un instinto, es una de nuestras emociones más básicas, más elementales, es parte de nuestro cerebro reptiliano, de nuestro cerebro más primitivo. El secreto es superar el miedo. El secreto es que, como veíamos en el maravilloso club de libros que tenemos los lunes, uno de los secretos de la mente millonaria es que la gente rica supera el miedo, afronta el miedo. Esta persona que te estoy presentando en pantalla se llama Dale Carnegie. Dale Carnegie es muy conocido, sobre todo en este medio del network marketing, por un bestseller que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Bien, pero él también escribió un libro titulado Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida. Es un gran libro, es un tercer libro que te recomiendo leer. Y en él, a manera de resumen, te voy a plantear los 2 puntos clave para superar el miedo. Ojo, yo no te estoy diciendo que quites el miedo, insisto, es una de nuestras emociones primarias y necesarias para nuestra supervivencia. Yo te estoy diciendo que para prever el cambio y quitarte la ceguera del miedo, lo superes. Y te voy a dar 2 herramientas para superarlas. Número 1. El primero es la forma en cómo manejas el miedo. Y lo que Dale Carnegie dice en ese libro es una pregunta que cuando yo la tomé, cuando uno de mis grandes amigos y coach, el coach Poncho Valle, me dijo, lee y quiero que encuentres la pregunta clave de ese libro, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quedas sin trabajo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quedas sin ingresos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no puedes ir al estadio? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no puedes ir a tu templo este fin de semana? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y cuando tú exploras las respuestas de esas preguntas, te das cuenta de que sí hay forma de manejar al miedo. Y segundo, y me lo vas a escuchar decir varias veces en esta conferencia, es pasa a la acción. No dejes que el miedo te paralice. El miedo por sí, lo que nos ayudaba cuando éramos nómadas, cuando estábamos hace 2 millones de años como seres humanos, nos ayudaba a pasar a la acción, a tensar nuestros músculos para poder escapar del tigre de dientes de sable.
genera entonces soluciones potenciales al problema. Hoy, como yo te decía, tengo un gran amigo en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. En el grupo de amigos donde estamos, en el grupo de WhatsApp, yo le decía a los demás, hey, muchachos, la pregunta no es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué le pasó esto a Toñito? La pregunta es ¿para qué? Cuando tú empiezas a hacerte la pregunta ¿para qué? Tu cerebro empieza a activarse para buscar soluciones potenciales. Detrás de todo problema hay una oportunidad si sabes darle la vuelta a la moneda. Muy bien. Número 3, controla el cambio. El cambio ya está, hay que aceptarlo, hay que preverlo sin miedo y entonces hay que controlar el cambio. Y para esto me quiero apoyar en lo que dijo el doctor José Antonio Lozano Díez. El doctor Lozano Díez es el rector de la Universidad Panamericana y del IPADE. Es colaborador semanal de Joaquín López Dóriga cada martes, casi por ahí de las 3 de la tarde, lo pueden escuchar en la radio. Y a finales de septiembre de este año, o sea, te estoy hablando hace 2 meses apenas, compartió un tema sobre cómo volver a empezar, la necesidad de reinventarnos a nosotros, así como sucede con el gusano que se reinventa y termina siendo una mariposa. Y entonces, ¿qué es lo que dice el doctor sobre el tema de controlar el cambio y reinventarnos de cara a ese cambio? Número 1, elimina pensamientos negativos. Tenemos hoy una pandemia basada en un virus, tenemos hoy una pandemia basada en un tema de salud corporal, pero se viene la siguiente pandemia. Y la siguiente pandemia es una pandemia mental, es una pandemia sobre la depresión. Mi esposa, que está en el mundo de la belleza, de los temas de maquillaje, me hablaba de apenas hace 2 semanas del suicidio de 2 maquillistas. Se viene una pandemia emocional. Y para que no seas parte de esa pandemia emocional, número 1, elimina esos pensamientos negativos. Quítalos de tu mente en cuanto los puedas detectar. Número 2, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Reconoce lo que ha cambiado. Si estamos ante un cambio de época, si ya no va a ser lo mismo cuando termine todo esto, algo que tampoco va a ser igual eres tú. Tú ya no eres la misma, tú ya no eres el mismo y lo que necesitas es reconocer que ha cambiado en ti. Ahorita te voy a ayudar, ahorita te voy a dar un par de herramientas sobre este tema. Y número 3, abre tu mente, abre tu espíritu, abre lo que necesitas abrir a las nuevas realidades. Ya no es igual y tienes que tener esa apertura, empezando por la apertura mental de que estamos ante una nueva realidad. Muy bien, esta fue la número 3. Te voy a continuar con la número 4. La número 4 es adáptate rápidamente al cambio. Adáptate lo más rápido que puedas al cambio. Cuanto antes olvides lo viejo, más rápido vas a disfrutar lo nuevo. Y el problema es que nos quedamos de repente aferrados a eso, ¿verdad? Por eso yo hoy te traigo 2 herramientas para que te adaptes lo más rápido al cambio, empezando por dejar lo viejo, lo anterior, lo pasado. La número 1 es el proceso de duelo. Yo creo que varios ya lo conocen, déjame volverlo a repetir y poder ponerlo sobre la mesa. El proceso del duelo se basa en el tema de que toda pérdida, no importa si se trata de un objeto o un ser querido, tu trabajo, tu fuente de ingresos, tu último socio que habías inscrito, no, lo que sea que hayas perdido, provoca un duelo. Y que entonces tienes que vivir y sufrir esa parte de la pérdida para volver a funcionar lo más normalmente posible en la vida. El proceso del duelo tiene 5 pasos. El primero es la negación. Está bien. Nos negamos a nosotros a aceptar como real lo que está sucediendo o lo que ya sucedió. Y decimos, no, viene una vacuna mágica que me va a permitir volver a lo que era antes, y me va a volver a permitir abrir mi salón de fiestas, y me va a volver a permitir abrir mi bar, y me va a volver a permitir ir a los estadios y lo que sea.
negamos que esto haya cambiado. Está bien, se vale, lo aceptamos. Como aceptamos también el segundo paso, que es el enojo. Nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con los demás por todo lo que perdimos, nos enojamos con el gobierno y le echamos la culpa a un murciélago y le echamos la culpa a unos chinos y le echamos la culpa a Trump, pero ya se va Trump y entonces le echamos la culpa a Biden y le echamos la culpa a todo lo que podamos echarle la culpa y nos enojamos. También se vale, también lo aceptamos, también es parte del proceso. ¿Por qué? Porque ese enojo se convierte en tristeza. Sentimos tristeza por lo que perdimos, pero hay que salir. Muchas personas no pasan de la etapa de tristeza. Se quedan ahí ciclados, ¿no? Se quedan ahí en un mundo en el cual dicen, pues estoy triste y ahí me quedo y hasta ahí llego. Hay que avanzar al siguiente. Y el siguiente paso es muy interesante porque es el de negociación. Y el de la negociación es en el cual nos consolamos a nosotros mismos. Y empezamos a tener diálogos internos donde decimos, bueno, por algo pasó lo que pasó, por algo se robaron el auto, le ha de servir más a esa persona, podría haber sido mayor la pérdida, etcétera, etcétera. Empezamos a tener este proceso de negociación. Y esta es una parte donde esa pregunta que yo te decía de ¿para qué vale la pena? No te preguntes por qué me pasa esto, pregúntate ¿para qué pasa esto? ¿Para qué está sucediendo esto? Porque eso es parte de esa negociación. Y así poder llegar al último y más importante de los pasos, que es la aceptación. Está bien, ya lo perdí. Ya perdí lo que sea que haya perdido y ahora voy a seguir adelante sin eso que perdí, sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa fuente de ingresos, sin eso que yo perdí. Muy bien. Te dije que eran dos herramientas. Uno es el proceso de duelo. Identifica para lo que sea que hayas perdido en esta pandemia, personas, ingresos, fuentes, etcétera, en qué etapa estás de ese proceso. Pero número dos, te quiero pedir que terminando esta conferencia, en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu recámara, tomes una hoja en blanco, la dobles justo a la mitad, ¿verdad? Y que en estas mitades, que te van a quedar 4, empecemos a trabajar con lo siguiente. En una de ellas quiero que escribas y hagas una lista de qué fue lo que has perdido. ¿Qué he perdido en esta pandemia? ¿Qué he perdido en esta época que terminó? ¿Qué es lo que he perdido? Personas, empleos, empresas, clientes, socios, etcétera. Haz toda una lista de lo que has perdido. Desahoga tu mente en esa hoja de papel. En la segunda parte, en la parte de atrás, ¿qué debo dejar atrás? ¿Qué cosas es un lastre en mi vida? Pesan, no me permiten avanzar, no me permiten crecer, como en el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? No me permiten ponerme los tenis, me atan como si fuera yo un ratón y no me permite correr en el laberinto. ¿Qué tengo que dejar atrás? Escríbelo. ¿Qué tengo que dejar atrás? Y haz esa lista de todo aquello que pesa. Número 3, en una parte de adentro, ¿qué tengo que renovar? ¿Qué tengo que darle un nuevo sentido en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres? ¿Qué tengo que renovar? Mi entusiasmo por el proyecto, mi propia empresa, ¿qué tengo que renovar? Y haz una lista. Y en la última de las 4 caras, te pido que escribas qué tengo que aprender, qué cosas nuevas debo de aprender en esta época, qué nuevas habilidades, qué nuevos conocimientos, qué nuevas experiencias tengo que aprender para un mundo que ya cambió, que es nuevo, que es distinto. Muy bien, y con esto mi intención es que dejes atrás rápidamente el pasado y que empieces a adaptarte rápidamente al cambio. Número 5, cambia, cambia. Y yo ya te lo decía y ahora lo repito con mayor énfasis. Como dice uno de mis grandes amigos y uno de mis grandes mentores, Dani Garza, dice, no hay lonche gratis, no hay lonche gratis. En el caso de nosotros, lo que pensamos es que el único queso gratis está en la trampa para ratones. Esta es una frase, es una cita que yo tomo de otro libro
de Randy Gage, que apenas también lo acabamos de pasar en ese maravilloso club de libro, te invito si no participas, que se llama Haciendo que el primer círculo funcione. Lo hay noche gratis, te tienes que mover, te tienes que cambiar, tienes que pasar a la acción. Adaptarse significa moverse, movilizarse. Número 5, cambia ya, pasa a la acción y cambia ya. Número 6, disfruta el cambio. Está bien, disfrutar el cambio es una de las acciones que te quiero proponer, pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Es muy difícil cuando has perdido gente que amas. Es muy difícil cuando tú le tratas de explicar a la mente que en un hospital entregaste un ser humano que amabas y que te entregan una caja de cenizas. Eso no es fácil de explicar. Eso no es fácil de disfrutar. Eso es muy difícil de asimilar. Es muy difícil cuando han sido muy grandes, muy dolorosas o muy espontáneas las pérdidas o los cambios. Y por eso hoy quiero regalarme este párrafo tomado del monje que vendió su Ferrari, que escribió Robin Sharma, y que dice así: por desgracia, mi hijo falleció hace unos años. Había llegado su hora y yo no pongo en duda su partida. Lo pasamos bien juntos y su recuerdo me acompañará siempre. ¿Sabes qué es lo interesante de la frase? ¿Sabes por qué la quise colocar? Porque Robin Sharma lo pone en el capítulo, lo escribe en este libro y la frase la coloca en el capítulo que se llama Cambiar a nivel personal. Cambiar a nivel personal incluye decir, acepto la partida y hago lo mejor que puedo para disfrutar, para que no duela tanto lo que perdí. En ese sexto capítulo de la sabiduría del cambio personal. Muy bien. Acción número 7, ya voy cerrando. Prepárate para cambiar constantemente. Prepárate para cambiar constantemente en cada área de tu vida. Antes de esta pandemia, muchos, me incluyo, estábamos total y absolutamente focalizados solo en dos áreas de la rueda de la vida. Estábamos totalmente focalizados en ir por más logros profesionales, en más logros empresariales, más nuevos grados, nuevos pines dentro de nuestra compañía. Estábamos quizás hasta obsesionados con el tema económico, con el tema financiero, con el tema de ganar más dinero. Estábamos muy obsesionados, sobre todo en el mundo allá afuera, distinto quizás al de Usana. Había una gran obsesión, había que crecer, había que salir adelante, sacar al país, sacar uno mismo, etcétera, etcétera. Pero entonces llegó esta pandemia, entonces llegó esa tormenta perfecta, entonces se vino este cambio, y este cambio nos preguntó, ajá, ¿y la salud? ¿Y qué hacemos con la salud? Y nos dimos cuenta que sin salud todo lo demás no tiene sentido. Y por eso para algunos, para los que estamos en este mercado de proveer salud, ha sido una época maravillosa de prestar servicio, de atender, de poder proteger, cuidar a nuestros consumidores. Pero no nada más nos quedamos en salud. Después de darnos cuenta de lo frágil que se ha vuelto la salud, de lo frágil y rápido que un virus nos puede llevar, esta época empezó a cuestionarnos sobre el tema del amor. ¿Por qué? Porque como ya te dije antes, de las cosas que cambiaron es que ya no puedes abrazar, besar a gente fuera de tu casa. Pero entonces sí podrías, sí deberías besar y abrazar con más frecuencia, con más entusiasmo a los que viven adentro de tu casa. Y entonces nos empezó a preguntar, ¿qué onda con tu pareja? ¿Qué onda con tus hijos? ¿Qué onda con tus padres? ¿Qué onda con tu familia? Y no solo eso, después nos llevó al tema de ¿y qué hacemos como sociedad? Y decidimos, no todos, pero muchos, usar el cubrebocas no solo para protegerme, o no para protegerme primero yo, sino para proteger a los otros.
y nos metimos en una bronca entre los que sí usan y los que no usan, y por qué, y para qué, y dónde, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que no podemos simplemente salir y enfermar a todos. No, es que yo no me enfermo, yo soy asintomático, sí, pero tú puedes enfermar a muchos y colapsar un sistema de salud que de por sí ya estaba colapsado, aquí o en Estados Unidos. ¿Y qué estábamos haciendo en la contribución social? Para entonces ahora sí entender qué hacemos a nivel espiritual. Porque como te digo, cuando la pérdida es espontánea, dolorosa, grande, no es fácil de explicar, no sin un sentido espiritual. Esto que se llama la rueda de la vida, se lo aprendí, se lo conocí al doctor José Luis Montes, director de la carrera de Psicología Organizacional en el TEC, que nos lo compartió igual en 1999, en el año 2000, cuando estudié la maestría. Y la pregunta es, ¿en qué áreas te estás, de estas 6 áreas, en cuáles te estás preparando para cambiar? ¿En cuál estás cuidando más tu salud? ¿En cuál estás cuidando más tu espíritu? ¿En cuál estás cuidando más la contribución social? ¿En cuál estás cambiando la profesión a lo que te estás dedicando? Porque con esto voy terminando, en el mensaje que te quiero pasar es que no estamos solos. A pesar de todo lo que está sucediendo, y mira quién lo dice, ¿no? Toño Esquinca, de Efecto Positivo, tenemos a alguien que es muy especialista en los casos imposibles. Y no es mi intención tomarnos aquí de la mano y cantar aleluya, solamente decirte, no estamos solos. Y esto nos tiene que fortalecer al salir, no solamente al pasar, no solamente durante el túnel, sino a la salida del mismo. Bien, termino con esto. Déjame hacer un breve resumen de las siete acciones que te he propuesto para un cambio de época. Número 1, acepta que el cambio ya sucedió. No te va a pedir permiso, ya sucedió. Es un cambio de época que ya sucedió. Como cuando cambiamos del DVD cuando cambiamos del VHS al DVD, del DVD al Blu-ray, y del Blu-ray ahora estamos en Netflix. No te pidieron permiso, no te van a pedir permiso, no vamos a regresar a la realidad anterior. Número 2, quítate el miedo para que te quites la ceguera y puedas prever los cambios, porque va a seguir sucediendo cambios. Es un cambio de época, es un maremoto grande que ahora en lo que se asienta necesita que tú preveas esos cambios. Número 3, controla el cambio. Controla el cambio empezando por ti mismo, por reinventarte a ti mismo, por tener esa capacidad de innovar en ti mismo. Número 4, adáptate rápidamente al cambio, deja atrás lo más rápido posible lo viejo y toma lo nuevo. Si es necesario, corre el proceso de duelo cuantas veces y por cada persona, por cada cosa, por cada elemento que hayas perdido y haz este ejercicio en una hoja de papel esas 4 preguntas. Número 5, no hay noche gratis, pasa a la acción, cambia, adáptate. Corre, sal del laberinto, persigue el queso. Número 6, disfruta el cambio. Disfruta el cambio entendiendo que quienes ya no están con nosotros, quienes se fueron, se fueron. Que tenemos que honrar su memoria y adaptarnos y entender que es esto parte de lo que ha sucedido. Y número 7, prepárate, pero no en una sola área, no solo en una sola área de tu vida, sino en las 6 áreas de tu vida. Prepárate para cambiar constantemente, para ser una mejor versión de ti mismo, para dar lo mejor de ti mismo. Por mi parte y agradeciéndoles, les doy las gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Ever. Muchísimas gracias, equipo. Hoy ya entienden, ya les hizo sentido por qué estoy tan agradecida del regalo de su amistad y de que hoy estás en el equipo, Ever. Sumas un montón. Por supuesto que es la primera de muchísimas conferencias. Muchas gracias. Mucho que reflexionar con tu plática. Tenemos tarea, equipo. Todas las bendiciones para todos. Si tienen alguna duda, algo que preguntarle, y aprovechamos a Ever, que hizo un súper tiempo, de verdad. Gracias, Ever. Gracias, estuvo
padrísima tu plática. En los comentarios todo mundo te lo dice. Les encantó, sumaste muchísimo, una tarea padrísima que tenemos el día de ayer. ¿Alguna duda? A ver, Ever, no, ya la puso. Ya la puso. Sí, a lo mejor alguien puede levantar la manita o decir algo y le abrimos el Sí, micrófono. claro. Sí. Mira. Un cambio al que me enfrenté en la pandemia, dice Alejandro Moral. Sí, Alex, pasé de ser empleado a autoempleado. Lancé una consejería comercial y decidí que el negocio de Usana tenía que ser opción A en mis finanzas. No ha sido fácil, no es lo mismo ser empleado, y respeto a todos los que son empleados, que ser autoempleado, ¿no? Levantarte, establecer tu propia disciplina, tener tu propio ánimo, regañarte a ti mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas increíbles del negocio de Usana como negocio es que es un espejo. La productividad está en función de lo que tú haces, no de lo que los demás hacen. Gracias, Alex. Súper. Yo creo que ese reto lo hemos enfrentado muchos. Sí, sí. Ever, puros agradecimientos, todas las bendiciones. Estamos encantados en el equipo y estamos más fascinados de que estás en el equipo. Gracias. Gracias, Mari Carmen, gracias al equipo, gracias a las personas que invité y me acompañaron. De verdad, es un gusto poder compartir. Bueno, si no tenemos ninguna duda, sí tenemos tarea equipo, entonces vámonos a hacerla. Muchísimas gracias, tengan muy bendecida noche. Gracias, Ever, nuevamente, todas las bendiciones. Muchísimas gracias por aportar al equipo tanto. Gracias por la oportunidad, Mari Carmen, gracias al equipo. Que tengan linda noche.